la academia, la consolidación de un grupo de catedráticos puertorriqueños en importantes escuelas de derecho de Estados Unidos tiene importancia significativa para el derecho de nuestro país. Con el surgir de este grupo se ensanchan las plataformas de cultivo de los temas de interés para nosotros. Se enriquecen esos temarios con las interacciones propias de otras latitudes. Se refinan a la luz de diversos escrutinios. El cuadro es nuevo. Los parámetros han de redefinirse. Los pensadores puertorriqueños que atienden temas jurídicos ya no estarán concentrados en el país. Hace algún tiempo que la Academia de Jurisprudencia y Legislación decidió reconocer y resaltar esa emergente realidad. La Academia ha querido vincularse al grupo de juristas puertorriqueños que se consolida fuera del país. Como primer paso, incorporó en calidad de correspondientes a 3 de ellos, los doctores Ángel Oquendo, Cristina Dofi Ponza y María Pavón. Hoy, la Academia adelanta en esa dirección y recibe como correspondiente a un joven penalista, el doctor Luis Ernesto Chiesa Aponte, licenciado de la Universidad de Puerto Rico, doctor de Columbia, catedrático de Buffalo, donde dirige el importante Criminal Law Center de esa escuela. Chiesa ha sido profesor en Pace, profesor visitante en las escuelas de Derecho de Washington, Ottawa, Puerto Rico, Interamericana y Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Sus trabajos han sido citados ya por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y por la Corte Suprema de Oregón y se dejan sentir en los espacios académicos más exigentes. Uno de esos proyectos de Chiesa, la edición por la Carolina Academic Press de su texto sobre Substantive Criminal Law, Cases, Comments and Comparative Materials, enmarca la sesión académica de esta tarde en la que Chiesa se incorpora como correspondiente. La sesión seguirá el siguiente orden. De término, procederemos con la investidura formal del nuevo académico correspondiente. Bien. Acto seguido, le pedimos al profesor Oscar Miranda Miller que se una a nosotros. El profesor Oscar Miranda Miller tendrá a su cargo la presentación del libro del profesor Chiesa. La presentación estará seguida de una reacción del nuevo correspondiente, el licenciado Chiesa, el doctor Chiesa, perdón, y concluida esta, la Academia les invita a todos a un vino de honor. Adelante el profesor Miranda Miller. Hola, muy buenas noches. Tengo el honor y el gusto de presentar muy sucintamente ante ustedes esta noche el libro Substantive Criminal Law, Cases and Comparative Materials, escrito por el doctor Luis Ernesto Chiesa, querido colega y amigo desde nuestros tiempos como estudiantes en esta facultad, publicado en el año 2014, muy recientemente. Les confieso que al recibir mi copia del libro, lo primero que captó mi atención
fue su presentación en términos estéticos. Todos hemos escuchado que no se debe juzgar un libro por su cubierta, y eso es un buen consejo. Pero en este caso no importaría, ya que ciertamente es una cubierta muy elegante. Lo próximo que llamó mi atención fue la íntima dedicatoria que nos da lo que me parece es un buen indicio de quién es Luis Ernesto, el ser humano, y de la importancia que para él tiene la persona con la que ha escogido compartir su vida. Y lee así: to Carla, for selflessly allowing me to follow my passion for criminal law from the warm beaches of Puerto Rico to the cold and snowy shores of Lake Erie. Al pasar las páginas, encontramos la tabla de contenidos, de la que surge que el libro contiene 21 capítulos distribuidos de manera muy estructurada en 6 partes. Partes que siguen un orden muy lógico. Las primeras 2 sientan las bases sobre las cuales ha de levantarse un estudio riguroso del derecho penal sustantivo. Las próximas 3 contienen el núcleo esencial, o lo que se podría llamar el core del libro. Me refiero a los 3 niveles de la responsabilidad penal. En primer lugar, el comportamiento humano, seguido por el que éste sea antijurídico, y luego por la determinación de punibilidad, que sea punible. La 6ª y última parte del libro está dedicada al estudio de los 2 más importantes delitos en particular. Veremos sucintamente cada una de las partes del libro. La primera, titulada Naturaleza y los propósitos del derecho penal, me perdonan mis traducciones flexibles, ¿verdad? Contiene 2 capítulos. Uno, efectos sobre la naturaleza del castigo penal o punishment, y otro sobre sus propósitos. La parte 2, llamada Límites del Poder Punitivo Estatal, tiene 3 capítulos sobre el principio de legalidad en una acepción amplia. Este capítulo recoge las manifestaciones análogas al principio de legalidad en el derecho estadounidense, la proporcionalidad de castigos penales como límite al poder punitivo de los estados, y los límites constitucionales a la criminalización mediante decisiones judiciales, respectivamente. La parte 3 del libro versa sobre el primer nivel de la responsabilidad penal y es titulada Los elementos del delito 1, las ofensas. Su capítulo 6 trata sobre la conducta, es decir, sobre las acciones, omisiones y posesiones punibles, penalmente relevantes. Capítulo 7 considera los asuntos de causalidad que tan interesantes y tan poco discutidos en el derecho penal puertorriqueño son. Los capítulos 8 y 9 versan sobre los elementos subjetivos del delito y la negación de esos elementos subjetivos respectivamente, temas que pueden ser considerados el corazón de un bien estructurado curso de derecho penal sustantivo, lo que tradicionalmente se le llamaba mens rea, ¿no? Luego, los capítulos 10, 11 y 12, respectivamente, tratan sobre las figuras que amplían el ámbito de aplicación de la ley penal, la complicidad, las tentativas y la conspiración, respectivamente. Y son, para mí personalmente, son probablemente una de las partes que más me gusta, me satisface del libro, estos capítulos 10, 11 y 12. Cierra esa parte 3 del libro con un capítulo 13 que atiende la responsabilidad penal corporativa, tema no muy tradicional en un curso básico de derecho penal, pero extremadamente pertinente a la luz de las realidades del mundo contemporáneo. La parte 4 del libro
trata sobre el segundo nivel de la responsabilidad penal y es titulada Los elementos de los delitos 2, la ausencia de justificación. Consta de 3 capítulos que presentan las principales defensas de justificación. En primer lugar, lesser evils, o estado de necesidad, seguida por la legítima defensa, y por último, el uso de fuerza de parte de agentes del orden público. La parte 5 del libro trata sobre entonces el tercer nivel de la responsabilidad penal y es titulada Elementos de los delitos 3, la ausencia de excusa. Contiene 3 capítulos sobre defensas de excusa. En primer lugar, durez o coacción, seguido por la insanidad mental, y por último, el error, en particular, el error de prohibición. Me parece que al optar por estructurar el libro de esta manera, conforme los 3 niveles de la responsabilidad penal, resulta evidente que la aproximación del autor al derecho penal, no es para nada plana, empleando la nomenclatura acuñada por el profesor Fletcher para referirnos a los enfoques conforme a los cuales se estudian problemas de derecho penal partiendo de determinadas ofensas para las cuales existen ciertas defensas sin distinguir conceptualmente entre estas. Es, por el contrario, un acercamiento sumamente estructurado. Y al examinar esa tabla de contenido del libro, vemos de entrada cómo, por ejemplo, implícitamente el autor se posiciona doctrinalmente a favor de la saludable distinción conceptual entre causas de justificación y causas de excusa. Por último, la parte 6 del libro, entonces, presenta los 2 delitos en particular imprescindibles en cualquier texto de esta naturaleza y consta de 2 capítulos. El capítulo 20 sobre los homicidios y todas sus submanifestaciones, los asesinatos, cosa que no podía faltar. Y el capítulo 21 es sobre rape o violación o agresión sexual y distintas controversias muy interesantes que surgen en el contexto de ese delito y los delitos análogos. Según acabo de intimar, me parece que la manera en la que está estructurado el libro resulta extremadamente relevante para comprender su significado. Como bien explica Merriman, al interior de cada una de las 2 grandes tradiciones jurídicas occidentales, la tradición europeo continental y el common law, los distintos ordenamientos nacionales comparten características que evidencian su participación en una cultura jurídica en común. Y esas características se ven reflejadas en la metodología particular que se emplea para la educación jurídica, específicamente en el acercamiento del derecho, el cual tiende a ser distinto en una y otra. Según el propio profesor Luis Chiesa ha explicado en otro momento, en los países de tradición europeo continental, el proceso de análisis jurídico suele ser deductivo, es decir, de ordinario se parte de principios generales que demuestran, o se pretende que demuestren, principios secundarios con los que se resuelven controversias puntuales. Por el contrario, en los países de tradición de common law, el proceso de análisis suele ser inductivo. Es decir, la tendencia es a intentar extraer conclusiones a partir del examen de controversias particulares. Por eso es que para el estudio del derecho, bajo la tradición europeo continental, es muy usual que se emplee en los cursos de derecho penal o en los distintos cursos de derecho que se empleen tratados, mientras que en los países del common law es muy usual que se emplee en los cursos un casebook. En esta escuela lo vemos, por lo menos en los cursos del componente de derecho público, del ofrecimiento. Como indudablemente el libro que hoy examinamos aquí es eso, es decir, un casebook, y está dirigido principalmente a estudiantes y profesores estadounidenses o de jurisdicciones fuertemente marcadas por el derecho penal de los Estados Unidos, como es el caso de Puerto Rico. No obstante, en el libro resulta evidente la importancia que para
compañero Luis Ernesto tiene la teoría del delito según desarrollada en la tradición jurídica europeo-continental. Eso se refleja nuevamente en el contenido y la organización del mismo, el cual a mi juicio en algunos aspectos se asemeja a un tratado de derecho penal europeo en lugar de un típico casebook estadounidense. En este campo del derecho, un libro de casos, un casebook representativo, dedica gran parte de su atención a los delitos en particular. Y muchos de ellos entran lo antes posible a estos. Algunos libros lo hacen tan pronto como el segundo capítulo. El segundo capítulo ya nos está presentando los homicidios y los asesinatos. Además, casi universalmente, los casebooks en esta materia, Estados Unidos, incluyen uno o varios capítulos sobre delitos contra la propiedad y muy frecuentemente otro sobre assault and battery, lo que bajo el Código Penal de 1902 aquí era llamado acometimiento y agresión. En este libro, si no contamos el capítulo sobre la conspiración, que en términos prácticos es una figura que amplía el ámbito de aplicación de la ley penal, se trabajan dos delitos en particular y se hacen de una manera muy concienzuda, pero habiendo antes dedicado sobre 650 páginas al estudio de los temas que tradicionalmente se atienden en la parte general de los códigos penales europeos o latinoamericanos. Bueno, lo hasta ahora comentado respecto a la organización general del libro lo hace, a mi juicio, uno especial en el sector del mercado estadounidense al que va dirigido. Ahora, lo que lo hace único en su clase es la estructuración particular de cada capítulo. Veamos. Cada capítulo comienza con una sección que podría ser concebida como introductoria y que presenta los acercamientos predominantes bajo el common law estadounidense al tema de estudio. Con la notable excepción del capítulo sobre el principio de legalidad, que comienza con un artículo de revista jurídica editado, lo primero que encontramos en cada una de esas primeras secciones de cada capítulo va a ser uno o dos casos editados, seguidos de una serie de notas y preguntas del autor encaminadas a dirigir la reflexión sobre los temas a mano. Algunos capítulos presentan varias secciones, podrían considerarse introductorias en vista de los distintos matices que tiene el tema, pero siempre organizadas de esa manera, con las notas y preguntas al final. Por ejemplo, las primeras 4 secciones del capítulo 7 nos presentan los subtemas de causa sin la cual no, causa próxima, conducta de terceros como causa interventora y conducta de la víctima como causa interventora. Esto antes de dar paso a lo que va a ser el próximo denominador común en cada capítulo, que viene a ser una o a veces más secciones en las que se presenta el acercamiento o la propuesta particular del Model Penal Code del American Law Institute, el Código Penal Modelo, a cada tema. Eso, en gran medida, distingue este libro del típico casebook de derecho penal, ya que no es algo, la propuesta del Model Penal Code, aunque se mencionan usualmente aquí y allá, no es algo a lo que se suele enfatizar con tanto rigor en el libro promedio. A lo largo de este libro, las aproximaciones particulares del Código Penal Modelo van siendo contrastadas con ejemplos típicos de los acercamientos predominantes bajo el common law a los mismos temas. En algunos, notablemente los capítulos sobre los elementos subjetivos del delito y el capítulo sobre las tentativas, ese contraste de aproximaciones se presenta respecto a cada subtema y desemboca en un enriquecedor diálogo entre el common law estadounidense y las propuestas del Código Penal Modelo. En mi experiencia, tras 2 semestres en los que he utilizado este libro
en mis cursos de Derecho Penal Sustantivo, esta estructuración hasta ahora descrita lo hace una herramienta didáctica particularmente flexible. Muy bien puede el profesor o la profesora escoger, ya sea respecto a algunos o todos los temas, utilizar el libro hasta el punto en que se los he presentado, hasta la sección que presenta la propuesta particular del Código Penal Modelo y problematiza el entrejuego entre el Common Law y el Código Penal Modelo. Ahora, cada capítulo aporta tanto más que emplear siempre el libro de esa manera tan limitada sería casi una subutilización criminal del recurso. Verán, cada capítulo cierra con una sección titulada Scholarly Debates, que presenta y discute escritos académicos de primer orden para ilustrar las consideraciones filosóficas que subyacen los temas presentados. Normalmente vamos a encontrar 2 escritos editados que nos dan un resumen de lo que, por ejemplo, académicos de la talla de Joshua Dressler y R.A. Duff han expresado respecto a la responsabilidad penal de los cómplices. Ahora, cuando el tema lo requiere, el libro nos presenta escritos de más de 2 autores. Eso sucede en el capítulo 2 sobre los propósitos de la sanción penal, en el que Luis Ernesto nos resume y comenta escritos de Dan Kahan, Michael Moore, Víctor Tadros, Paul Robinson y un escrito conjunto entre Christopher Slobogin y Lauren Brinkley. Por cierto, esa sección en particular del capítulo 2 nos sirvió de punto de partida para un ciclo de discusiones sobre teorías de la pena que tuvimos en esta escuela durante el semestre que acaba de concluir. Por último, tengo que destacar la característica más innovadora del libro, esa que sin lugar a dudas lo distingue de cualquier otro casebook que yo conozca y lo lleva a ocupar, me parece que de manera casi exclusiva, un espacio particular entre los libros de Criminal Law en Estados Unidos. Y es que la penúltima sección de cada capítulo es sobre perspectivas comparadas respecto a los temas que en ellos se han presentado. En esa penúltima sección de cada capítulo encontramos leyes, decisiones y doctrinas españolas, alemanas, argentinas, chilenas, de tribunales supranacionales, incluso soviéticas, gracias a un abstract sacado del magistral libro de Fletcher, Rethinking Criminal Law. Este ciertamente no es un libro de derecho penal comparado. Ese, Luis Ernesto lo está trabajando aún, próximamente lo tendremos disponible, esperamos. Pero es un libro que nos permite presentar a nuestros estudiantes el estudio del derecho penal con una perspectiva comparada. Y uno podría preguntarse por qué eso es importante, ¿verdad? Pues porque se puede aprender mucho al comparar la manera en que distintos ordenamientos jurídicos enfocan las principales preguntas en cuanto al derecho penal sustantivo. Esta disciplina tiende a ser una muy insular. Las barreras lingüísticas ciertamente tienden a dificultar los estudios comparados. En el mundo angloparlante, como Luis ha comentado en otras ocasiones, muy rara vez los tribunales o académicos toman en cuenta las leyes, sentencias o publicaciones académicas de lugares en los que se habla otro idioma. E igual sucede en Europa y en Latinoamérica respecto al acervo jurídico anglosajón. Esto resulta lamentable, ya que independientemente de los roles profesionales particulares en los que nos desempeñemos, es saludable que los juristas tengamos en cuenta cómo se atienden en otros lugares las controversias importantes y las noveles. No todas las posibles controversias han sido enfrentadas y atendidas, aclaradas de manera adecuada por los juristas estadounidenses y ciertamente no por los nacionales.
de vez en cuando surge algo con un matiz que resulta novel. Y en esas instancias resulta muy útil tener una idea de si dicha controversia ha sido o no evaluada en otro lugar. Así, de vez en cuando se pueden proponer soluciones más satisfactorias para antiguos problemas. Por ejemplo, según el propio Luis Ernesto ha explicado, no fue hasta entrado el siglo XXI que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolvió que resulta inconstitucional la imposición de la pena de muerte a ofensores que padecen de retardación mental. Se resolvió en Atkins versus Virginia. Para fundamentar esa conclusión, se realizó, entre otros, un análisis de derecho comparado, muy a pesar del juez Scalia. De igual manera, sucedió cuando la Corte evaluó, algunos años después, la constitucionalidad de la imposición de la pena de muerte contra convictos que eran menores de 18 años al momento de los hechos, Roper versus Simmons. Y en tiempos recientes, noten que en gran medida el debate público en los Estados Unidos, bueno, aparte en tiempos muy recientes, se ha enfocado en el uso del empleo de fuerza por parte de agentes del orden público, que también habría que evaluar con una perspectiva comparada, pero mirando un poquito más atrás, el debate público se estaba enfocando en la desproporcionalidad de las penas, particularmente en cuanto a los delitos de sustancias controladas y en el impacto que esas penas tenían en comunidades particulares, particularmente en minorías raciales. Fíjense que eso, el impacto desproporcional de las penas, es algo que bajo la figura del concurso de delitos, tan estudiada en el mundo europeo continental, podría ser atendido en las jurisdicciones estadounidenses de manera distinta, cuando típicamente no es así. No existe un límite al poder punitivo del juez, el cual puede en su discreción imponer penas consecutivas. Bueno, ya para ir cerrando, este libro invita a sus lectores a analizar algunos de los puntos de convergencia y divergencia, nuevamente pudiendo a Merriman, entre los dos grandes sistemas de derecho occidentales. Y por esta obra y el resto de sus numerosas aportaciones, como por ejemplo la conferencia que acaba de organizar en su rol de director del Criminal Law Center, en la que reunió algunos de los más prestigiosos académicos estadounidenses con jóvenes pero excelentes homólogos europeos y latinoamericanos. Por esas aportaciones es que, según Paul Robinson, nada más y nada menos que quizás el más importante penalista de los Estados Unidos, Luis Ernesto se ha convertido en el puente entre el derecho penal estadounidense y el resto del mundo occidental. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Antes de comenzar, quiero extender un saludo especial al ex juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, ex jefe mío y mentor y gran amigo. Muchas gracias por estar aquí. E igualmente al presidente de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, Antonio García Padilla, a los demás miembros de la Academia y a todos aquí presentes, en particular a mis amigos y familiares. También quisiera agradecer al profesor Miranda Miller, a Oscar, por tener la gentileza de aceptar comentar mi libro esta noche, a pesar de que tuvo que hacerlo en 48 horas, porque el profesor Bascuñán iba a presentarlo y no pudo hacerlo debido a varias complicaciones. Así que estoy particularmente agradecido al profesor Miranda Miller. Antes de entrar en materia, quiero también hacer otros agradecimientos de rigor.
a mi querido padre, Ernesto Chiesa, por enseñarme a amar el derecho penal, a mi querida madre, que no pudo estar aquí con nosotros por compromisos laborales, y también a mi esposa, Carla, que está por aquí conmigo, porque aunque soy yo el que estoy siendo honrado esta noche, no estaría aquí si no fuera por su apoyo. Y como ya Oscar mencionó, ¿verdad?, que lo señalo en la dedicatoria del libro que hoy se presenta, le debo mucho a Carla, pues me permitió, y ahora traduzco lo que Oscar leyó en inglés, pero me permitió seguir mi pasión por el derecho penal desde las cálidas playas de Puerto Rico hasta las congeladas orillas del lago Erie. Así que de nuevo, Carla, gracias. Somos un equipo y por tanto este logro es tuyo también. Bien, ahora entrando en materia, me pidieron que hablara de dos cosas. Por una parte, que hablara un poco sobre mi libro y por otra parte, que hablara un poco de mi trayectoria académica y mis líneas actuales de investigación. Me voy a tomar la libertad de hablar más de mí y menos del libro, y lo voy a hacer porque en realidad no tengo mucho que añadir a lo que ha señalado el profesor Miranda Miller sobre el libro, lo describió muy bien y creo que señaló las partes del libro o las cuestiones puntuales del libro que pueden ser aportaciones de alguna importancia. Así que sobre el libro solamente voy a decir un par de cosas. Primero, una historia acerca de por qué decidí escribir el libro. No lo escribí para venderlo, porque no se va a vender mucho un libro de este tipo, y los casebooks en Estados Unidos ya hay varios que son los casebooks que se asignan en la gran mayoría de las facultades de Derecho. Así que en realidad lo escribí por razones puramente pedagógicas, dando el curso de penal por 9 años ya. He desarrollado lo que me parece ser una visión particular acerca de cómo estructurar el derecho penal, acerca de cómo enseñar derecho penal. Y yo no veía esa estructura reflejada en los casebooks existentes. Así que lo que hacía, como hacemos muchos profesores, era brincaba, ¿no? Primero el capítulo 8, luego el capítulo 4, luego le añadía materiales, luego el capítulo 16. Y con el tiempo decidí que ya había madurado lo suficiente intelectualmente para sentarme y escribir mi propio casebook. De nuevo, no para que fuera un bestseller, sino para enseñar el curso de Derecho Penal de la manera en que a mí me parecía mejor hacerlo. Y eso explica la estructura del libro, que sí me parece única, como señaló Oscar Miranda. Y entonces, en realidad, la motivación principal fue producto de los estudiantes, que preguntaban mucho cuando impartía el curso: oiga, profesor, pero ¿eso es common law o eso es model penal code? Y es que en Estados Unidos es un poco complicado, un poco más complicado que aquí enseñar penal por el federalismo y el hecho de que hay tantos derechos penales como estados hay, y por la emergencia del Código Penal Modelo, publicado por el American Law Institute, que tuvo como propósito, cuando se publica en los años 60, tratar de uniformar la legislación penal de Estados Unidos, con cierto éxito, pero obviamente siendo un documento privado, no tiene fuerza de ley, pero logró que se reformaran las leyes de Estados Unidos, de distintos estados, hasta el punto que hoy aproximadamente 30 y pico, 30 y alto, la última vez que conté 37 estados han adoptado el Código Penal Modelo en todo o en parte, y ahora incluimos a Puerto Rico con las nuevas enmiendas al Código Penal. Y por tanto, cuando uno enseña derecho penal en Estados Unidos, todo el tiempo tiene que estar diciendo, bueno, según el Código Penal Modelo, la aproximación a la tentativa en cuanto al elemento mental es X, pero antes bajo el common law era Y. Y eso generaba mucha confusión, y los casebooks existentes intercalaban referencias al common law y al Código Penal Modelo sin realmente distinguirlas de forma que fuera fácil identificar para un estudiante cuando se estaba hablando de uno o de otro. Y se pasaba muy rápidamente del common law al Código Penal Modelo de forma que era confusa para los estudiantes. Así que una de las innovaciones fue, como describió el profesor Miranda Miller, separar
en una sección, Common Law, que en realidad debería ser titulada Non-Model Penal Code, porque no me queda claro que hay tal cosa como el Common Law en penal, pero se le conoce en Estados Unidos como Common Law, y entonces otra sección separada de Model Penal Code. Y bueno, la contribución más grande es la de la sección de perspectivas comparadas. Y con eso termino lo que quiero decir del libro, que es que hasta el día de hoy realmente no existe un libro de penal comparado en ninguna de las dos grandes tradiciones jurídicas occidentales. Y por tanto, particularmente en Estados Unidos, cuando se cita algún material de penal comparado basado en la tradición europeo continental, se suele citar a mi mentor en Columbia, a George Fletcher, ya sea Rethinking Criminal Law, su obra maestra de finales de los 70, o el libro posterior más modesto de los 90, Basic Concepts of Criminal Law. Y dicen algo como lo siguiente: For the German approach, see, for example, George Fletcher. Pero George Fletcher no es alemán, y realmente George Fletcher, aunque incorpora el derecho penal comparado, lo hace instrumentalmente. Me explico, lo hace para ilustrar algo que él quiere ilustrar según el programa que él tenga en esa particular obra o artículo. Y entonces, si resulta que los alemanes, que él conoce bien, están de acuerdo con él, lo cita, sin o no. Así que no es una exposición de derecho penal comparado que está diseñada para ilustrar a la comunidad jurídica acerca de las similitudes y diferencias entre ambos sistemas, sino que está utilizada instrumentalmente para ilustrar el punto que él quiere demostrar. Y en ese sentido, mi sección en el libro de penal, de Comparative Perspectives, le va a proveer al académico anglosajón, que esto es muy raro en un casebook, los casebooks no se suelen citar, y con razón, pero le va a proveer al académico anglosajón traducciones de materiales que pueden citarse cuando se quiera comparar la aproximación anglosajona a la continental, porque son las traducciones sin que yo esté ¿verdad?, añadiendo ni quitando, sino las traducciones de materiales jurídicos de la tradición europea continental que a mí me parecen que ilustran de forma particularmente clara las diferencias que pueden haber entre uno y otro sistema. Así que yo me sospecho que el libro eventualmente, y es raro para un casebook, pero fue uno de los propósitos, se citará en el mundo académico para ilustrar, ¿verdad?, la posición continental sobre el asunto. Así que esa fue otra de las razones para escribir el libro. Bien, ahora voy a hablar un poco de mi trayectoria, como me pidieron, académica y hacia dónde me dirijo. Y comienzo diciendo que hace aproximadamente 20 años estaba yo sentado en una de las primeras filas de esta aula magna, escuchando un discurso por un respetado profesor puertorriqueño acerca de los derechos de los acusados y la factura más ancha. El evento me marcó mucho, de formas que en aquel momento no me parecían claras. La ocasión parecía ser de alguna importancia, con jueces del Supremo y otros distinguidos juristas en el público. Y como se imaginan, el profesor era mi querido viejo, como le llamo, Ernesto Chiesa. Y el evento era su instalación como académico de número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. 20 años más tarde, se me hace difícil creer que soy yo el que comparte con ustedes unas palabras en esta misma aula magna a propósito de mi instalación como académico correspondiente de esta ilustre institución. Si dijera que me honra esta invitación, me quedaría bien corto de expresar lo que significa para mí. Y la razón es que para mí esto es mucho más que unirme a la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, sino que también es otro de esos momentos en los que obtengo uno de los logros que mi padre obtuvo en su distinguida carrera académica, que siempre estoy como atrás, como la tortuga, tratando de alcanzar. Y llevo los últimos 10 años y pasaré los próximos 50 tratando de alcanzar y superar lo que ha logrado mi padre en el mundo académico. Y los que conocen mi trayectoria, pues lo sabrán, ¿no? Él enseña procesal penal, penal y evidencia. Yo también escribió un libro de procesal penal, yo escribí uno de penal sustantivo.
lo citan los tribunales de Puerto Rico. Afortunadamente a mí me han empezado a citar también. Por cierto, comento que las reglas de citación no me son muy favorables porque se cita con los dos apellidos, que resulta que en mi caso son los mismos que los de mi padre, Chiesa Ponte, y solamente con las iniciales para el primer y segundo nombre. Así que es E.L. Chiesa Ponte para mi padre, L.E. Chiesa Ponte para mí. Así que he tenido gente que se acerca donde mí y me dicen, me dijeron que tu viejo escribió un libro de penal sustantivo. Y es el mío, el de la diferencia entre LE y EL hace todo en este campo. Y parece haber pasado desapercibida por gran parte de la clase togada puertorriqueña. Bueno, y algunos se preguntarán por qué estoy llevando a cabo un análisis de lo que podemos llamar Chiesa Ponte comparado. Y la razón es sencilla. Me pidieron que hablara de mi trayectoria académica y esta no se puede entender si no se comprende que en Puerto Rico soy y siempre seré el hijo de Chiesa, o como el 90% de la clase togada me llama, Chiesita. Y eso explica la decisión más importante que tomé en mi carrera profesional, que fue irme y quedarme en los Estados Unidos. Cuando me entrevistaron en Pace Law School, para mi primer trabajo como profesor a tiempo completo, me indicaron algunos miembros del comité de personal que estaban muy preocupados de que me dieran el trabajo y a los par de años me regresara a Puerto Rico. Yo les respondí diciéndoles que yo no quería ser profesor a tiempo completo en Puerto Rico. Y me preguntaron por qué, con tanta playa, sol y ron, nadie te culparía si te regresas a la Isla del Encanto. No me dijeron eso así, pero más o menos. Y yo respondí diciéndoles que en Puerto Rico siempre seré el hijo de Chiesa. Y nunca sabré si lo que logré fue producto de mis propios méritos o deméritos, o si fue consecuencia de ser el hijo de Chiesa. Pero como en Pace nadie sabía quién era Ernesto Chiesa, podía estar seguro que mis logros estarían desvinculados de todo punto de los de mi padre. Les dije, para terminar, que en Puerto Rico yo era y seguramente continuaré siendo el hijo de Ernesto Chiesa, pero que mi meta era que en los Estados Unidos Ernesto Chiesa fuera conocido como el padre de Luis Ernesto. Entonces, como parte de mi plan maquiavélico para dejar de ser el hijo de Chiesa en el mundo académico, he desarrollado una relativamente ambiciosa agenda académica que tiene como objetivo final posicionarme como la persona que está mejor ubicada, quizá en el mundo, para tender puentes entre la tradición anglosajona y la europeo continental en lo que al derecho penal sustantivo concierne. A grandes rasgos, por tanto, mi área de interés académico es lo que se podría llamar derecho penal comparado, como señaló el profesor Miranda Miller. Y les cuento rápidamente lo que entiendo yo por derecho penal comparado. No entiendo una compilación, que es lo que se suele hacer, en donde dicen en España así, en Alemania de esta otra manera, en Estados Unidos de esta otra forma. Según yo lo veo, hacer derecho penal comparado requiere una serie de pasos. Primero, se compara el andamiaje jurídico o una figura jurídica de una tradición o jurisdicción con el andamiaje jurídico o una figura jurídica de otra tradición. Se identifican entonces, paso 2, similitudes y diferencias. Pero posteriormente, y a mi juicio este es el paso más importante, se intentan identificar principios jurídicos, filosóficos, históricos, políticos o de otra índole que logren explicar de manera adecuada las diferencias entre los sistemas que se comparan. Finalmente, dependiendo de cuál es el propósito del análisis comparado, se puede someter el derecho doméstico a una crítica a base de las novedades que descubrimos mediante análisis comparado. Para darles un sabor de cómo hago esto, les comento brevemente acerca del capítulo que estoy escribiendo actualmente para mi próximo libro que se titula tentativamente Derecho Penal en Perspectiva Comparada. El capítulo es sobre el principio de legalidad. Y comienzo discutiendo un caso en el que un hombre le da una paliza a su expareja
y eventualmente se le imputa la comisión de varios delitos, incluyendo agresiones agravadas y también homicidio por la muerte del feto. La pareja estaba embarazada por la muerte del feto. Y la pregunta que tuvieron que contestar los tribunales de Carolina del Sur, por cierto, del estado de Carolina del Sur, era si causarle la muerte a un feto, no nacido, obviamente, puede castigarse como homicidio. Expresado de forma más puntual, la pregunta era si un feto era persona o ser humano para los fines del tipo del delito de homicidio. El caso se litiga hasta la Corte Suprema de Carolina del Sur y la Corte Suprema concluye que extender el significado de la palabra persona en el delito de homicidio para incluir a un feto constituye una interpretación imprevisible del estatuto, que por tanto no se puede aplicar retroactivamente para castigar a ese señor que le dio la paliza a su expareja por el delito de homicidio. Claro, se le castiga por las agresiones. Sin embargo, dice también, y esto es lo interesante, dice la Corte Suprema de Carolina del Sur, que el término persona se puede interpretar prospectivamente de forma tal que feto quede incluido dentro de persona y por tanto matar a un feto sea también homicidio. Y esta doctrina, que no se puede aplicar retroactivamente, la interpretación imprevisible, pero que sí se puede aplicar prospectivamente, ha sido avalada por la Corte Suprema de los Estados Unidos como constitucional en Tennessee versus Rogers. Bueno, así que luego de discutido el caso y discutir la manera en que se resolvería en Estados Unidos, que la acabo de discutir con ustedes, paso en ese capítulo a analizar cómo creo que se resolvería el caso en un país de tradición europeo continental. A mi juicio, en un país de esta tradición civilista, extender el alcance de la palabra persona para incluir a un feto muy posiblemente violaría el principio de legalidad por considerarse lo que los penalistas llaman una extensión analógica del tipo penal que es desfavorable al acusado. Pero en verdad lo más importante es lo siguiente, que si en efecto se concluye que esta interpretación es prohibida por ser analógica y por tanto violar el principio de legalidad, se prohíbe la interpretación tanto retroactiva como prospectiva. O sea, no puede el tribunal, no tiene autoridad para hacer eso. Y aquí podemos ver la diferencia principal con el sistema anglosajón. En los Estados Unidos, la extensión imprevisible del alcance del tipo no se prohíbe si se aplica prospectivamente. Sin embargo, en el mundo continental se prohíbe tanto retroactiva como prospectivamente. Así que identificada ya la discrepancia entre ambas tradiciones jurídicas, paso a lo que yo considero la parte más importante, o por lo menos más interesante, del análisis comparado. ¿Qué puede explicar satisfactoriamente la diferencia? A mi juicio, la discrepancia se explica de la siguiente forma. En la tradición anglosajona, el propósito principal del llamado principio de legalidad es garantizar el fair warning o el aviso adecuado que se deriva del debido proceso de ley protegido bajo la enmienda 5ª y 14ª de la Constitución de los Estados Unidos. Una ley da fair warning o aviso adecuado cuando una persona razonable leería el texto y puede saber lo que está prohibido. Pero falta aviso adecuado o fair warning cuando una persona razonable no podría razonablemente prever el alcance del estatuto. Entonces, volviendo al caso, interpretar el término persona en el contexto del delito de homicidio para incluir a un feto sería imprevisible, que fue lo que dijo la Corte del Sur, de Carolina del Sur, sería imprevisible. Y al ser imprevisible, sería fundamentally unfair, fundamentalmente injusto, aplicarle esa interpretación imprevisible del delito de homicidio retroactivamente a una persona por hechos cometidos antes, como dije, retroactivamente antes de la decisión. Sin embargo, luego de que el Tribunal Supremo anuncie en un caso que el término persona se interpretará de ahora en adelante de manera que feto es persona para los fines del delito de homicidio,
dijo la Corte Suprema de Carolina del Sur, y aparentemente la Corte Suprema de Estados Unidos no tiene problema, que esa interpretación se puede aplicar prospectivamente sin violar la Constitución. Y la razón es clara, es que el anuncio judicial de la extensión del alcance del delito provee un perfecto fair warning para casos futuros de que de ahora en adelante, una vez se publique, estamos avisados de que en efecto matar a un feto en Carolina del Sur, digamos, es homicidio. En el mundo continental, sin embargo, el análisis es distinto y es, a mi juicio, porque se entiende que el propósito principal del principio de legalidad no es asegurar fair warning, sino es garantizar una apropiada distribución de competencias entre los poderes del Estado. Es decir, el propósito principal del principio de legalidad en la tradición civilista es asegurar que las prohibiciones penales sean estatuidas por el poder legislativo y no por el poder ejecutivo o judicial. Por tanto, extender el alcance del término persona para incluir a un feto de manera analógica o imprevisible viola el principio de legalidad, aunque se haga prospectivamente. Esto porque no porque ello priva al ciudadano de aviso adecuado, porque como ya expliqué, prospectivamente no lo hace, sino porque ello constituye una usurpación de poder legislativo por parte del Poder Judicial. Expresado de forma más sencilla, dicha interpretación constituye un tipo de legislación judicial en materia penal que es incompatible con la apropiada distribución de poderes que se pretende asegurar mediante el principio de legalidad. Hasta ahí llega, a grosso modo, el análisis comparado del principio de legalidad que estoy llevando a cabo en el libro que me encuentro escribiendo actualmente. Faltan unas reflexiones filosóficas de mayor profundidad, puesto que estas dos visiones del principio de legalidad, la anglosajona fundamentada en el fair warning y la continental cimentada sobre la separación de poderes, reflejan posturas filosóficas que se encuentran en tensión una con la otra. Resulta claro que en el mundo anglosajón, por razones históricas, genera menos ansiedad que en el mundo continental el que los tribunales expandan el alcance de un tipo de forma prospectiva más allá de lo que parece ser previsible. Esto, a su vez, refleja unas diferencias fundamentales entre ambas tradiciones jurídicas en cuanto a lo que se considera una apropiada distribución de poderes entre la rama legislativa y la judicial. Claro, no se trata de que un modelo sea superior al otro, sino de entender que las diferencias son más que superficiales. Son diferencias que van a la esencia de la fundamentación y justificación del poder punitivo del Estado. Diferencias, por cierto, que no han sido advertidas en Puerto Rico de la forma en que merece, particularmente en vista de que en Puerto Rico bebemos de ambas tradiciones jurídicas y realmente no se ha discutido con seriedad en dónde quedamos ubicados nosotros en cuanto a estos problemas que acabo de ilustrar mediante el análisis comparado del principio de legalidad. Espero que esto les dé una idea de mi actual línea de investigación. El libro constará de 12 o 13 capítulos, cada uno discutiendo una doctrina de derecho penal de manera similar al análisis que acabo de hacer del principio de legalidad. Será publicado en inglés y traducido al español inmediatamente, así que debe estar disponible en ambos idiomas simultáneamente, lo cual espero pueda facilitar el tipo de conversación comparada que me interesa promover. Entiendo que no hay otro libro como este en estos momentos, en ninguna de las dos grandes tradiciones jurídicas del mundo occidental, por lo cual cruzo los dedos y espero que el mismo sea bien recibido a ambos lados del Atlántico. Cierro contándoles algo que me pasó hace 11 días durante el Congreso Internacional de Derecho Penal que el profesor Oscar Miranda Miller reseñó en su intervención. Ese congreso lo organiza en Buffalo como parte de las actividades que llevo a cabo como director del Buffalo Criminal Law Center. Y como señaló el profesor Miranda Miller, estaban varios de los penalistas más importantes de Estados Unidos, Chile, España y Alemania. Resulta que mi querido viejo también asistió para corroborar de forma definitiva si a su hijo le iba tan bien como director del Buffalo Criminal Law Center como su hijo decía. Y
en ese momento, sentados todos alrededor de este salón de conferencias, escuché a un penalista preguntarle a otro penalista, ¿quién es ese señor? Mientras señalaba a mi viejo que no estaba en el programa. Le contestaron, ese que está ahí es el padre de Luis Chiesa. Y me sentí feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chiesa, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Concluimos los trabajos de esta tarde y la academia, como dije antes, les invita a todos a un minuto de honor. Muchas gracias.